Bienvenidos a la clase de hoy. Qué gusto volvernos a encontrar. Vamos a realizar dos actividades hoy al respecto de la comunicación, ¿verdad? Las funciones del lenguaje y aquello que nos compete en relación a lo que la comunicación nos puede generar o nos puede hacer. Entonces, les voy a compartir algo. Por favor, apaguen todas sus pantallas. Vamos a dedicar en este momento a una actividad de sensibilidad. Empecemos. ¿Ya? ¿Terminó? Creo que eran 2 minutos. Sí, Eric. Muy bien. Espero que les haya agradado. Muchas veces nosotros no le tomamos importancia a lo que nos pueda generar el sonido, sin necesidad de las palabras. Sin embargo, es bastante importante que nosotros aprendamos y sepamos jugar con las herramientas que la palabra y también la mímica nos permite. La comunicación no es solo hablar, también hay otros tipos de comunicación, mensajes. Los mensajes subliminales, por ejemplo. El día de hoy, ¿de qué página les dije que iban a leer?
De la 29 a la 32. 29 a 32, muy bien. Para de hoy en 8 vamos a tener un laboratorio. Espero que se estén preparando, que estén leyendo, porque es importante que ustedes desarrollen esa habilidad, ¿verdad? De estar constantemente leyendo. Para leer no es necesario que ustedes dispongan pues de alguna situación muy particular, pueden hacerlo mientras reflexionan en sus trabajos. Es más, cuando uno está estudiando para el examen privado, muchas veces lo hace mientras trabaja, estudia a través de los audios, ¿verdad? Em, por eso es importante que estén leyendo. ¿Alguien de ustedes quiere opinar al respecto de esto que acabamos de hacer, de esta actividad? Escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sobre el enlace que nos envió, pues nos dimos cuenta que es un sonido muy relajante, que utilizan mucho el piano. Y como dijo usted, a veces no le ponemos importancia al sonido y nos concentramos más en la imagen, pero en ese sonido se sentía bastante relajante y cómo jugaban con los sonidos. Bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Licenciado, Ujú. también, aparte de que era un sonido relajante, también como que al mismo tiempo provocaba como que una nostalgia y una tristeza. Ajá. Me parece que a muchos de ustedes el audio que compartí a través de la plataforma en la que estamos en este momento no fue muy genuino. Entonces les provocó una barrera de sonido, ¿verdad? Y el mensaje no se les llegó como hubiese querido. Eh, pero cuando ya entramos al enlace y lo pudimos ver y escuchar desde nuestros dispositivos, ya sean móviles o computadora, pudimos acceder a una mejor fidelidad, calidad de sonido y a la vez de imagen, que nos genera distintos pensamientos. Nos recordamos que todo mensaje lleva un objetivo, un fin. Esta composición musical, ¿cuál creen ustedes que es el fin que tiene? Darla a conocer algo, ordenar algo también. Bien. Nos damos cuenta que la comunicación consiste, esto que nosotros recibimos ya es en 2 minutos y fracción, nos lleva a la historia de Romeo y Julieta, que es bastante generalizada. Nos posicionamos en esa lucha que tenían los Capuleto con, ¿cómo se llamaba la otra familia? Se me olvidó en este momento. Eh, pero eso nos lleva a una serie de situaciones, como decía la compañera, que ella ha visto infinidad de veces esa película y le fascina. Entonces, cuando nosotros emitimos un mensaje, también tenemos que tener un objetivo. Y ese objetivo no es otro que obtener, ¿verdad? Las pretensiones que nos convienen. Y fíjense que el punto de hoy, página 29, a la mitad, los medios de la comunicación, resulta apropiado puesto que la comunicación tiene diversas formas de transmitirse. La más sencilla, la más fácil, es la que nosotros podemos hacer a través de nuestros propios medios. Sin embargo, resulta eficiente y efectivo hacerlo por un medio masivo de comunicación. En la palabra medio se puede definir de diferentes formas, y es que esa es una de las ventajas de estas palabras tan dinámicas, tan acopladas, que se pueden acoplar muy bien, porque
La palabra medio, al igual que la palabra cosa, la podemos ubicar en diferentes escenarios. Dice, medio se puede definir como un dispositivo que desplaza información a través de la distancia o del tiempo. Esto resulta interesante, puesto que cuando yo elaboro un documento o emito un mensaje de voz, por ejemplo, y se queda guardado en algún lugar, con el tiempo resulta importante esa información que se desplazó en ese momento. Y nosotros a nivel jurídico, el medio de comunicación es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que a nivel jurídico disponer de lo que una persona dijo, hizo o escribió es fundamental para nuestras pretensiones? ¿Por qué lo consideran ustedes? Porque pueden ser evidencias, puede ser, ¿qué? Documentos de respaldo del caso que se esté llevando, ¿verdad? Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Puede servir también como pruebas, tanto a favor como en contra. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? Escucho. Buenas Opinemos. noches. Buenas noches, Lin. ¿Ah? Yo considero que es de suma importancia también, por ejemplo, en el caso de la abogacía, un testamento. Ujú. Entonces, considero que eso es fundamental, porque ese es un escrito que está como evidencia de lo que corresponde a cada quien al momento que esa persona ya no esté. Bien. Traslado ejemplo, vamos a dejar de grabar para que no nosotros necesitamos acceder. Por ejemplo, que les coloqué ahorita. Para nosotros la comunicación es muy importante, pero es que la comunicación, si ustedes quieren ver este curso, por ejemplo, como un curso donde vamos a repetir con dónde va la B, dónde va la A, sí es cierto, nos puede servir para el notariado, pero nosotros en este curso lo que debemos de privilegiar es encontrar ideas, estrategias de cómo en el trabajo, en la litigación real, podemos utilizar esos argumentos. En su momento les voy a trasladar un documento que les va a ser muy útil para poder tener competencias distintas y mejores para argumentación. Fíjense que hoy fue un día muy agradable, muy bonito. Fui a, yo brindo asesorías en unas instituciones y tuve que salir. Pero habíamos quedado con un amigo de la juventud, cuando era joven, hace unos 25 años. Estaba con ustedes. Si estuviéramos en la universidad, les dijera cuando estaba en esta aula, porque estaríamos seguramente en el D1, ¿verdad? Y fuimos a la unidad de, a la unidad de, se llama, de resolución de conflictos del organismo judicial. Pero fíjense ustedes que ellos me esperaron 15 días para que yo fuera con ellos. Y me dice el amigo, ¿por qué? Le digo yo, ustedes pueden ir, los voy a preparar, les dije qué decir, cómo decir y todo. Porque eso es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, decir cómo y qué decir, y qué no decir, y cómo decirlo. Ese es el trabajo que ustedes van a tener. Cómo, cuándo y dónde, pero de una forma adecuada. Entonces, llegué yo con la licenciada y expuse mis argumentos, ¿verdad? Por supuesto, cuando uno habla de la palabra argumento, es algo que está respaldado por algo verídico y sobre todo comprobable. Estábamos en el tema de una cuestión de derecho de paso, se constituyó una servidumbre. Fíjense que en el derecho civil, cuando hay dos terrenos, ¿verdad? Está el terreno, perdón, el terreno A, y está el terreno B, y este terreno B está dentro de la propiedad. La ley nos da permiso de que dejemos un espacio para poder salir a la calle, que la calle sería esta. A esto se le denomina
derecho de paso o servidumbre. Este predio se le llama sirviente y este se le llama dominante. Y este se llama, en ley, sufre lo que este gana, el beneficio de este. ¿Cuál es la diferencia? 10 por 20, yo vendo el terreno y le digo a la persona, el terreno mide 10 por 20, pero tiene una servidumbre constituida de 3 metros. En realidad no tiene 10, tiene 7. ¿Qué sucede? ¿Por qué está ahí? Porque en algún momento puede ser que el del fondo ya no la necesite y voy a gozar de todo. Ese es un límite al derecho a la propiedad. Está en el Código Civil y como yo ya lo sabía, ya lo habíamos leído en algún momento con mis profesores, y es algo bastante común dentro de nuestros pueblos. Llega yo y le digo a la abogada, a la señora juez, a la señora, sería como juez ahí, la que está encargada de resolución de conflictos. Licenciada, fíjese que sucede esto y esto, como el Código Civil establece, es así, así, así. Aquí traemos la escritura está debidamente registrada y dice esto y esto y esto. Entonces no hubo otra más que nos dieron la razón, ¿verdad? Entonces, compañeros, mucha gente va a esperar que ustedes vayan porque confían que ustedes van a tener las palabras correctas, adecuadas, respetuosas para solicitar algo. Porque podría pasar que ellos vayan y no sepan explicarlo. Y para eso tenemos que capacitarnos o fortalecernos. Y para eso debemos de estar y leer suficiente antes de ir a una entidad pública para poder explicar correctamente. Los medios de comunicación son peligrosos. Ustedes se acaban de dar cuenta cómo aquí a Roberto Alejos y a doña Sandra les tomaron esa llamada y a través de eso los están acusando de financiamiento electoral ilícito. Entonces, yo, abogado, yo futuro abogado, debo ser responsable con lo que yo digo, con lo que yo escribo. Muy responsable. Porque la gente espera mucho de ustedes. Dice, medio de comunicación, este deriva del latín medius, y se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza un proceso comunicacional o de comunicación. Cuando nosotros usamos la palabra medio, nosotros la relacionamos al medio de comunicación masiva. No es que solo exista. Este es un medio de comunicación, pero no es masiva. El teléfono no es masivo porque yo hago la comunicación. Yo le llamo, por ejemplo, a Osmin, ¿verdad? Que tengo el gusto de conocerlo hace mucho tiempo. Y le digo, mira, Osmin, fíjate que necesito un favor. Yo sé que trabajas en el banco GIT y esto, yo quiero saber qué beneficios traen las tarjetas de crédito, si se pueden llevar al extranjero, cuánto se paga, si tiene seguro por si de repente me vacían la cuenta, no sé, ¿verdad? Y Osmin me va a ayudar porque él sabe de eso y si él no es el encargado, de repente me va a recomendar a alguien, pero este es de persona a persona. El teléfono no es un medio de comunicación masivo. Lo que estamos haciendo en esta plataforma no es un medio de comunicación masivo. Lo que sí es un medio de comunicación masiva es un canal de YouTube donde yo coloco clases donde estoy reforzando determinada situación para los demás, en donde puede entrar cualquier cantidad de personas. Eso es un medio de comunicación masiva. Por eso, nosotros en página 30, los medios de comunicación son instrumentos que están en constante evolución. O sea, el medio de comunicación masiva anteriormente era la televisión. Era el mejor medio de comunicación. Pero también hoy tenemos otros medios de comunicación más eficientes, ¿verdad? El Internet, miren, es tan interesante que ahora en algunas entidades está la pantalla plasma y la pantalla ya tiene también la cámara y nosotros nos reunimos en una junta y puede ser que, perdón, el propietario de la empresa esté en un lugar fuera del país, coloca la pantalla, se conecta a una computadora a él y comenzamos la reunión y estamos en una reunión. Lo que ha cambiado es la forma de hacer legalmente esas reuniones válidas, porque aún las reuniones deben de ser presenciales. Pero si nosotros hacemos ver, ¿verdad?, que en convenio con todos los interesados se llevó a cabo una reunión en donde X cantidad de personas estuvo de forma virtual, pero que sí existe la grabación donde ellos dieron su anuencia para X o Y situación, se hace.
Por ejemplo, en Guatemala desde hace muchos años se ha estado utilizando la estrategia de las transmisiones desde los centros de detención, cuando son reos extremadamente peligrosos, por dos motivos principalmente: la fuga o que los maten. Desde el momento que el Estado toma a una persona y la resguarda de la sociedad para que no siga dañando a la sociedad, o para que no se escabulla de la misma sociedad y siga haciéndole daño a la sociedad, en ese momento el Estado es responsable de la vida de esa persona. ¿Por qué nosotros como abogados vamos a pelear, vamos a exigir? ¿Se acuerdan del habeas corpus? ¿Se les quedó? ¿No? Afirmativo, Lick. Me llega. Bueno, recapitulemos. Habeas corpus, exposición del cuerpo, es un recurso que tenemos todos para exigir que si nosotros creemos que está recibiendo vejámenes una persona, que un juez vaya y determine si efectivamente así es. Es un recurso, perdón, de exhibición personal. Lick, disculpe, ¿y qué tan inmediato es esa exhibición personal? Constitucional, la Constitución lo dice. Y hay horas. Hay horas. Si yo considero que mi cliente no me dejan entrar al presidio, ustedes cuando tengan su carnet, hoy no lo cargo acá, de abogadas y de abogados, ustedes pueden ingresar al presidio en cualquier hora del día. Pueden ingresar, con respeto, por supuesto, con mucha delicadeza. Podemos llegar con el señor agente y le decimos, buenas noches, ¿cómo le va? Mire, o si es de madrugada, buenos días, ¿verdad? ¿Cómo le va? Fíjese que yo necesito ingresar porque la familia del recluido fulano de tal está muy preocupada. Yo solo quiero ver que ahí está para que estén tranquilos. Mire, me disculpa, pero son las 2 de la mañana. Aquí no puede entrar. Bueno, ¿verdad? Entonces me voy al juzgado de paz y solicito una exhibición personal. Entonces, Ludi, el juez de paz de forma inmediata solicitará a quien esté en la cárcel, al alcaide, al encargado, que lleve al preso. Hay casos en donde el juez se traslada al lugar y revisa si el detenido, ¿verdad?, está en condiciones adecuadas. Por supuesto, son casos muy raros, Ludi, pero se dan. ¿Hay límite de tiempo para realizar la exhibición después de que el juez ordena? Sí, hay horas, hay tiempos, porque es un derecho constitucional. Y es sobre todo cuando se considera que hay vejámenes graves que peligra la vida de la persona. ¿Se recuerdan ustedes el hijo del señor que era pastor que murió dentro de la cárcel porque aparentemente, ¿qué estaba haciendo él? Torsionando, no me acuerdo qué había hecho el muchacho y falleció porque no dio la talacha. O sea, si uno se da cuenta, se percata que existe una situación similar, puede solicitar una exhibición personal. Si uno sabe que van a dañar a una persona ahí dentro de la cárcel, entonces sí se puede pedir. Muchas veces hay compañeros que no lo piden porque es un poco complejo y se dan situaciones en donde se convierte en una situación conflictiva. Hay personas políticamente expuestas como doña Roxana Valdete, y le pidieron una exhibición personal para saber si estaba en donde ella decía. Eso se da muy seguido. Lick, pero el juzgado de paz está abierto 24 horas. Sí, es El el juez está juzgado de disponible turno. 24 horas. Así es el que está de turno. En otros lugares donde hay más incidencia delictiva, donde hay más situaciones, incluso hay juzgados de primera instancia penal que están abiertos de turno, como la torre de tribunales, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que llevan a las personas y se ingresan a las carceletas que están abajo del edificio de la torre. Es porque ahí está el juzgado de turno. A nivel nacional, los juzgados de paz siempre están de turno, pero hay otros lugares donde regularmente el juzgado de primera instancia penal es donde hay más problemas. Gracias, Lick. Bueno, existe entonces diferentes situaciones. ¿Cuál fue el primer invento humano que dio pie a una comunicación masiva? La escritura.
Aún hoy nos sorprendemos nosotros de cómo, por ejemplo, la escritura cuneiforme era una forma de comunicarse dentro de los sumerios, y estamos a 4000 años después de que ellos vivieron, y ahí hay partes que ya fueron develados y que nosotros podemos acceder al pensamiento de ellos. No se diga Grecia, no se diga Egipto, ¿verdad? La India también. Y a mí, fíjense que me resultó interesante cómo el Mahabharata, que es el libro sagrado de los hindú, aún es vigente el sistema de castas. En la India, si uno nace siendo campesino, no puede cambiar de lugar, tiene que seguir siendo campesino toda su vida. Entonces, por eso es interesante cómo esta gente todavía maneja esos tipos de situaciones. Luego la aparición de la imprenta, que quizá fue una de las situaciones que dio mayor revolución porque permitió que se escribiera más rápido y en mayor volumen. Antes, no sé si alguno de ustedes puede hacer letra gótica. Esa fue una ilusión muy grande para mí, muchos años hasta que me convencí que ni siquiera normal puedo hacer. Pero la letra gótica esa era una fantasía a mí, que se puede escribir. Entonces imagínense hacer un libro con letra gótica. O sea, el esfuerzo que eso exige. ¿Cuántas hojas se pueden hacer diarias? Ahora imaginémonos que se haga un libro de 500 hojas, a pura letra gótica. Muy complicado. La imprenta permitió que se hicieran mayor cantidad de libros y que como consecuencia de eso se mandaran a publicar. Disculpen, compañeros. Entonces resulta que con la imprenta, con la aparición de la imprenta, hubo mayor cantidad de difusión, pero no toda la gente podía leer y escribir. La escritura y la lectura de los escritos se limitaba a la gente noble, a la gente que tenía dinero. En la antigüedad solo habían nobles, pero como el negocio siempre ha sido importante, poco a poco las personas que se dedicaban a vender el excedente de lo que producían o a negociar con el excedente de otros fueron aumentando su caudal económico al punto que los burgueses, como se les denominó después, llegaron a tener más incidencia a nivel económico y político en las sociedades que incluso los mismos nobles. Si ustedes han leído correctamente la historia del descubrimiento de América, encontrarán que la reina Isabel de Castilla le tocó que empeñar sus joyas para poder financiar el viaje de Colón. Hasta ahí llega la historia, pero no nos dice a quién les fue a empeñar sus joyas. Muchos reyes, muchos gobernantes europeos tenían graves problemas económicos con los que mantenían el poder económico, el dinero. Y fíjense ustedes que Venecia, que nosotros hemos visto como un lugar turístico, Venecia era un lugar donde había mucho dinero. Y ahí en Venecia fue donde comenzaron a surgir los bancos, donde se inventó por primera vez un billete, donde habían diferentes manifestaciones de transacciones económicas. ¿Por qué tiene que ver esto con la comunicación? Porque cuando los burgueses lograron sobrepasar el interés, el poder que tenían los nobles, fue cuando necesariamente resurgió la Revolución Francesa, que es el ejemplo más claro de que si hay un cambio entre grupos económicos. Y a raíz de eso, pues entonces hubieron algunas ventajas, como por ejemplo, el hecho de que las personas podían o debían de acceder a aprender a leer y escribir. Que solo eso, aprender a leer y escribir, significó un aumento en las oportunidades que las personas tenían de un éxito económico. No nos sirve de nada tener una gran cantidad de libros si la gente no los puede leer. A ustedes les van a inundar de información, o les han inundado de que vinieron los frailes y quemaron los códices mayas y destruyeron la literatura indígena y que por eso se perdió la información ancestral.
¿Quiénes podían leer esos libros? Los nobles. ¿A quiénes les interesaban esos libros? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque fundamentaban su posición económica. Simple. O sea, no creamos que porque antes de Colón esto era un paraíso y los jaguares jugaban con los indígenas y también los quetzales bajaban y se sentaban en el pecho de como de Tecumán. Eso es falacia. Aquí habían guerras. Cuando vinieron los españoles, aquí se dio una guerra civil. En México pelearon todas las castas que estaban sometidas por los aztecas contra los aztecas, y acá la historia es tan clara en Guatemala, que dice que los cachiqueles, que eran enemigos de los quichés, se unieron a los españoles. Por eso es que en Insimché, en Chimaltenango, se fundó la primera capital de Guatemala. Eso lo dicen los libros, lo que pasa es que no nos entrometemos, no nos explican cómo es. Pero, ¿quiénes podían leer eso? Los nobles, los que les interesaba. Y le decían a la gente, no, es que aquí dice. Aquí dice. Por eso es. Y por eso nosotros seguimos con eso. Aquí dice. Y ustedes van a ser notarias. Y van a ser notarios. Y van a utilizar su palabra escrita como fundamento de una verdad. ¿Cuál verdad? De lo que ustedes vieron, oyeron y presenciaron. Y le colocaron la firma, y esa firma y ese sello significa que es verdad. ¿Cuáles son las funciones de los medios masivos de comunicación? El primero es informar. Recordemos que la comunicación puede convertirse en una información cuando hacemos una serie de estructuras que nos lleva a crear un producto. Cuando hablamos con otro nos comunicamos, pero cuando nosotros le damos a otro una versión de lo que nosotros queremos que esa persona crea, entonces no comunicamos nada más, le informamos. Y como dice aquí, informamos y educamos, formamos opinión, le enseñamos, lo controlamos. Y es lo que nosotros queremos hacer en nuestro trabajo, controlar nosotros la situación. Pues tiene la función informativa, que esa es la primera función de los medios de comunicación. No se lo voy a explicar porque ustedes ya lo leyeron y espero que si hay alguna duda me la digan. Está la función cibernética, que esa es actual, es presente, ¿verdad? Hoy por hoy los medios de comunicación masivos utilizan los medios electrónicos de difusión así extraordinarios como el Internet para poder llegar a todos. Tenemos una función formativa. Cuando nosotros nos exponemos a un medio de comunicación masiva, nos forman muchas veces. Fíjense que en los años 80, 90, la televisión de Guatemala transmitía muchos programas que tenían que ver con la justicia de las guerras que Estados Unidos hacía en diferentes partes del mundo. De esa cuenta es que estaban ¿cómo se llaman? Incluso había caricaturas, el G.I. Joe, que era una caricatura de avioncitos y que iban y bombardeaban. Estaba también Los Fantásticos, estaba donde salía Mario Baracus, incluso Rambo, que es una película en donde adoctrinaban a la población de que el ejército era bueno, de que habían guerrilleros y que era bueno el ejército y que había que apoyar al ejército y que el ejército estaba del lado de los buenos. Ajá, Wilder. Disculpe, yo tenía una duda con una palabra que dice aquí de tipografía en la función informativa. Dice, algunas ocasiones la información puede ser modificada, tergiversada o bien omitirse, lo que demuestra una cierta intención de los medios a través de sus notas y tipografía. Ahí tengo duda, Lick, disculpe, ¿por qué está la palabra tipografía? Googlemos qué es tipografía. Googlemos todos y vamos a ¿Ya encontraron qué es tipografía? Sí, Lick, técnica de imprimir textos o dibujos a partir de tipos o moldes en relieve.
¿Alguien encontró algo diferente? Es el arte y la técnica en el manejo y en la selección de tipos para crear trabajos de impresiones. Bien, muy bien. A ver, Wilder. Sí, yo le comentaba que dice técnica de imprimir textos o dibujos a partir de tipos o moldes en relieve. Muy bien. La técnica. Y las técnicas nos llevan entonces a una situación que tiene una finalidad. Entonces, como dice Wilder, a ver, ¿en dónde encontraste esto? Aquí está, informativa. Esta función se logra la difusión de noticias y del conocimiento. Requiere tener en cuenta que si esta información es veraz y creíble o solo se trata de una manipulación. Algunas ocasiones la información puede ser modificada, regularmente sucede, tergiversada, seguramente, omitirse, ¿verdad? Que demuestra una cierta intención en los medios a través de sus notas y tipografía. Pues tipografía entonces a última instancia es lo que nosotros vemos en el periódico. Podemos ver, por ejemplo, que hay una persona que está totalmente molesta, pero no dice por qué está molesta. A mí me da, por ejemplo, les puedo poner ahorita, yo creo que muchos de ustedes vieron el video donde este actor mexicano agredió aparentemente a una mujer y que había sido una situación, pero ya viendo el video completo, el tema ahí es que él fue el agredido y había una confusión como que habían intentado asaltarlo y de forma abusiva la señora es la que le quita el teléfono. Él es una figura pública, seguramente el teléfono contendrá mucha información sensible por el tipo de figura que es un actor, ¿verdad? Y esa información se puede vender re bien en una revista. Imagínense que le quitaran el teléfono a Ricardo Arjona y que alguien publicara mensajes, fotos, videos familiares, ¿verdad? Por ejemplo, Ricardo Arjona sí trata a sus hijos y una serie de mensajes donde él es bien cariñoso, amable con ellos, o fotos inéditas de Ricardo Arjona con su familia. O sea, para un artista el teléfono es, sí, para nosotros que regularmente no tenemos mucha exposición social, es muy importante este aparato, imagínense para ellos. Entonces, Wilder, la información muchas veces se va a tergiversar, pero la misma imagen que se presenta en un periódico, en una revista, ya es una tergiversación. Por eso dice tipografía. ¿Alguna otra duda? Gracias, Alex. No, excelente. Muy bien. Gracias. Tenemos la función formativa. Nosotros cuando estemos dando una locución, cuando estemos dando una exposición, muchas veces nos va a tocar que formar a quien nos esté escuchando. Ejemplo, se trata de un proceso penal en el que se intenta demostrar que un médico hizo una mala práctica médica y que a consecuencia de eso hubo un fallecimiento o hubo un daño de tal naturaleza, tal gravedad que el paciente tiene una pérdida parcial o total de alguna parte del cuerpo que le genera problemas. Ustedes son los abogados defensores. Deben de presentar una serie de técnicos, de científicos, que demuestren que lo que el médico hizo es el procedimiento que se hace en cualquier centro médico de América y que las consecuencias sufridas por la persona, que es la que está haciendo que está acusándolo, ¿verdad?, de mala práctica médica, no tiene razón, que era parte de las posibilidades que se iban a dar una intervención médica. Entonces, en la función formativa yo vengo y le explico al juez, le presento diferentes profesionales que le van a explicar también al juez cuáles son las posibles consecuencias, por ejemplo, de extirpar un tumor por el lugar donde se ubica, el riesgo que representa, la carga médica, el tipo de aparatos,
imagínense que hubiera sido un hospital nacional sin las mejores herramientas, con desfases de energía eléctrica, o sea, es una serie de situaciones. La función recreativa, pues esta no hay mucho que conversar, ustedes saben, pues es como lo que hacemos cuando, por ejemplo, el video que vimos, ¿verdad? A veces cuando nosotros nos sintamos demasiado cargados, yo les insto, busquen música instrumental de Japón, de China, de Turquía, no sé, música egipcia, tranquilizante, por ejemplo. Le va a caer muy bien, ayuda. Porque hay momentos en el día que tenemos que también recrear el cerebro. El cerebro necesita recrearse. Y recrearse muy bien. Permítame, compañeros. Bueno, características de los medios de comunicación. Alguien que me quiera explicar las características positivas para que no sea un monólogo esto o que haya encontrado otras características positivas, por favor. ¿No me quieren opinar hoy? Bueno, entonces hablemos de las características negativas, pues. ¿Qué características negativas puede tener un medio de comunicación? Bueno, sería prácticamente la mala redacción, la mala interpretación de las cosas, de las noticias y todo eso. Considero en alto rango, licenciado, a la orden. Bien, gracias. ¿Alguien más? Características negativas de los medios de comunicación son muchísimas, pues, pero yo estimo que ustedes ya han visto varias. Sí, Sofía. Licenciado, como lo podíamos leer, decía que la información puede ser manipulada o tergiversada. Como usted estaba comentando, a veces malinterpretan la información o algo así, entonces, o es ya colocan algo de más, algo de menos, algo falso o algo que no, de lo que no tiene mucho conocimiento, entonces puede ser, la información puede tergiversarse. Gracias, Priscila. ¿Alguien de ustedes ha mandado algún mensaje, alguna imagen, de algún audio y a consecuencia de eso se le hizo algún problema feo? No, le digo, buenas noches, por ejemplo, a veces suele pasar por WhatsApp, ¿verdad? Que cuando mandamos pues un texto y de repente pues depende de la capacidad de cada persona, pueden interpretarlo de una manera, pues no es como que al estar escuchando el tono de voz de uno, ¿verdad? No sé si me expliqué. Perdón, compañeros. Sí, ese es el problema. El problema es que muchas veces nosotros nos encontramos con personas súper sensibles, ¿verdad? Y a veces sin la intención de provocar una discusión, terminamos en medio de las discusiones. Fíjense que un día de estos, a mí se me ocurrió compartir una publicación donde decía que en México se está pidiendo que las personas que tienen a su favor una pensión alimenticia que demuestren en qué gastan el dinero. Cuestión que yo considero que es correcta, ¿verdad? Y
Hubo una persona que se exaltó de tal forma que colocó, por lo menos en el teléfono, en el espacio que mi teléfono me permite, unas 20 líneas, en donde no se manifestaba posiblemente molesta, ¿verdad? Sino que decía que ella sí guardaba toda la información, que nunca iba a agarrar, no iba a tomar el dinero de su hijo para cuestiones que no fueran necesarias, en fin, lo tomó personal. Y eso es lo que sucede, una de las cosas negativas que tienen los medios de comunicación, son muy susceptibles de crear otras cuestiones. Yo le iba a decir que son muy susceptibles a crear estereotipos también, a crear estereotipos sobre las personas sin tener un verdadero contacto o sin investigar lo suficiente de ellas, ¿verdad? Así es. Pasa también de que en algunos casos los medios de comunicación, que son muy buenos, son bastante buenos, también nos dejan expuestos porque las personas se hacen ideas de lo que nosotros somos precisamente por lo que nosotros publicamos. Muchas veces somos muy dados a publicar en las redes sociales información de nosotros que nos resulta, o cualquier información que nos resulta graciosa. Y pareciera que eso lo que provoca es que la gente crea que nosotros somos bufones. No es eso. Simple y sencillamente, nuestras redes sociales nos sirven para distraernos, nos sirven para ver la forma divertida del mundo. Pero hay gente que no lo ve así, hay gente que es muy seria, muy formal, y únicamente comparten cosas muy propias. Hay personas que también comparten cuestiones de trabajo, hay quienes comparten cuestiones que creen que son súper interesantes y que lo va a compartir con su círculo de amigos para que ellos también se interesen en eso, ¿verdad? Pero vemos otros que no nos gusta, que nos gusta más divertirnos, expresarnos y a veces incluso puede ser que la gente crea que somos como bastantes, las cosas buenas y malas que nosotros podemos ver en los medios de la comunicación, ¿verdad? Masivos. Vemos imágenes, vemos sonidos, cada quien lo va a poder interpretar de la forma como su mismo entorno lo tenga, porque a veces yo comparto cuestiones que son para mí bastante, pero bastante inocentes, pero alguien lo puede interpretar de otro. Y eso es lo que sucede muchas veces con las damas. Las damas muchas veces ven algo interesante y lo comparten, pero hay gente que lo ve desde otro aspecto y les crea otro mensaje. Y resulta que muchas veces a las damas, a las chicas las terminan acosando. Y no es eso, o sea, chicas y chicos tenemos una forma racional de pensar, de actuar, que no necesariamente quiere decir que seamos personas con una moral relajada, por ejemplo. Chicas y chicos somos curiosos, ¿verdad? Por ejemplo, de la anatomía humana, de aspectos muy interesantes de la vida íntima, cuestiones así. Y se vale, es parte de la madurez y de lo que debe de tener una persona normal. Pero Yo considero que sí, perdone, yo considero que sí tiene toda la razón, pero es que también debemos ser coherentes y ser bastante, estar enterados de que lo que publicamos ahí lo puede pensar quien quiera y que quien quiera puede tomarlo de la forma que él quiera. Entonces tenemos que saber para qué realmente queremos usar una red social y realmente si la estamos usando de una buena forma o no, porque yo considero que hay cosas que realmente se publican hoy en día que sería mejor compartirlas en un grupo más limitado de personas. ¿Me entiende? Porque hay cosas, por ejemplo, para mí, muy personales que no publico, que simplemente me limito a publicar porque entro en el peligro de estar bajo el ojo del huracán, cosa que realmente a mí nunca me ha gustado. Entonces, hay que sabernos medir. Yo creo que hay que sabernos medir, porque sí, yo tengo la libre expresión y soy libre de expresarme como yo quiera, pero
todo tiene su lugar, todo tiene su momento y la forma en la que se dice, porque no es lo mismo. Es que para mí no es lo mismo. Muy bien. Pues esa es la cuestión. La carga social que nosotros le podemos llegar a hacer a nuestra forma de manifestar. Y eso es lo que nosotros tenemos que arribar a esa situación en la que si nosotros tenemos la valentía de hacer ciertas publicaciones, pues entonces tenemos que soportar también lo que esas publicaciones pueden generar en nuestro entorno. A veces hay personas que, como bien decía José Carlos, prefieren, ¿verdad?, tener una cuestión más íntima. Hay otras que no, hay otras que son más expuestas. Hay gente que les gusta llamar la atención, hay gente que no. El asunto acá es que nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces de ser, de aceptar pues las consecuencias de lo que nos va a generar X o Y aspecto de nuestra vida personal. Muchas veces sucede que no necesariamente en red social, sino hay otras formas como nosotros nos exponemos. Y por eso es que es importantísimo que tengamos en cuenta cuáles son las consecuencias de lo que nos puede generar una exposición. Ya a nivel jurídico, también es importante para nosotros defender, ¿verdad?, esa libertad que tiene la persona de poder hacer lo que quiera con su propia red social, siempre y cuando no ofenda a otra persona. Y también tener la certeza del cuidado y la protección que debe existir a la vida personal de las personas, así que disculpen la redundancia, a la vida privada de las personas, y que nadie tiene el derecho de exponer información, datos, imágenes, que solo le competen al dueño de esa información. O sea, el problema es que las redes nos han tomado de una forma tan abrupta que no estamos muchos maduramente preparados para poder actuar en ello. Pero tenemos que aprender, o sea, a alguna generación le va a tocar esto. Y hay quien lo puede hacer, quien no lo puede hacer. Y quien no lo puede hacer, pues para eso estamos nosotros, para defender esa parte mala de los medios de comunicación masivos. Sí, licenciado, buenas noches. Muchas. Hay una parte donde hay muchos usuarios que buscan reflexiones de la vida, reflexiones muy bonitas, y las comparten y las suben. Y hay personas tal vez no están preparadas y ven esas publicaciones que son reflexiones como del Principito y así, ¿verdad? Muy bonitas. Y esta clase de personas dicen para mí, o sea, se agarran como quien dice, publican una reflexión y dicen, por alguien lo publicó, que es el pensamiento de algunas personas, ¿verdad? Ya no es, a la persona le gustó y por eso para ella fue bien compartirlo, ¿verdad? Porque era una reflexión muy bonita. Pero hay personas que, como decía el compañero y usted, pues lo agarran en términos diferentes. Sí, sí, licenciada, yo comparto lo que usted dice. Precisamente hoy hablaba con una persona y me decía que estaba en un grupo privado de lectura. Y en ese grupo privado de lectura, pues acostumbra, ¿verdad?, compartir ya sea lecturas propias o de algún autor distinto que consideren importantes para este grupo. Pero que hay una persona ahí que está muy vinculada a los temas de conservación ambiental, de ideología de género,
que está muy vinculada esta persona a ¿cómo es que se llaman? A colectivos internacionales de derechos humanos. Y que cuando haya ciertas lecturas que ellos comparten, ya sean de autoría propia o extraídas, le buscan cualquier cantidad de información que sea machista, que sea, por ejemplo, discriminativa, y quisieran pues que en el mundo ideal que ellos manejan se tuviera otro tipo de interacción, pero no todas las personas pensamos así. El machismo, que es algo real, algo cultural, que existe. Fíjense, compañeras y compañeros, que muchas veces precisamente viene de las mamás. O sea, el machismo es muy materno, es muy femenino. A veces nosotros, los hombres, necesariamente manifestamos de diferentes formas el machismo. Pero yo conocí a una persona de que, por ejemplo, a la hija le decía, cuidadito, me estás permitiendo que te esté revisando el teléfono. Y primero tuviste mamá y después marido. Y mira, no me la vas a estar lavando la ropa acá, no, que pague. Y yo no soy sirvienta de nadie. Pero al hijo le decía, me la pones firmes, te tiene que ayudar, que haga las cosas de la casa, que no ande en la calle todo el tiempo, que mira que ya se casó con vos, ya nada que andar de la mamá, tiene que estar ahí. Ustedes tienen que tomar sus decisiones ustedes. Entonces, ese doble discurso es el que mucho daño nos hace a nivel social. Pero regresando al tema, pienso yo que necesitaremos por lo menos 2 generaciones más para que en realidad logremos como sociedad utilizar adecuadamente la red. Nos Y es que está estamos tocando. viviendo, perdone, estamos viviendo el fenómeno de lo políticamente correcto. Ahora todo tiene que ser políticamente correcto, las películas, las canciones, todo tiene que ser políticamente correcto cuando realmente no lo veo tan necesario. Antes vivíamos re bien sin tener esa cultura metida en la cabeza. Ahora tenemos hasta la ley de cupo. Hay que meter siempre a una mujer, 2 mujeres, 3 en un grupo porque si no, no es equitativo. Cuando realmente, pues, a veces a las mujeres les gusta convivir solo entre ellas, porque se entienden mejor, porque trabajan mejor, porque son más productivas así que con nosotros a veces, y ahora nos quieren exigir que sea así. Y lo que sucede es que, miren, pues, todos los cambios que se manifiestan a nivel jurídico, a nivel legal, deben de venir de un cambio social. Por ejemplo, la sociedad se dio cuenta que debía de existir reglas para andar en vehículos y se crearon las leyes y reglamentos de tránsito. La sociedad se dio cuenta que había que regular las calles en dimensiones, las aceras, por ejemplo, ¿verdad? Y se crearon reglamentos. La sociedad también debe de determinar que es una necesidad que en un equipo de trabajo existan diferentes opiniones, pero que las opiniones también vengan de damas que tienen otra perspectiva muy distinta al hombre y que vengan también de hombres y que los equipos de trabajo sean conformados por equipos multidisciplinarios y multigéneros. Cuando nosotros venimos e intentamos que esto se haga por ley, lo que hacemos es un rompimiento social y creamos un conflicto social. Creamos un conflicto social y queremos imponer, ¿verdad? Cosas que socialmente deben de ser, o sea, es al revés, de la sociedad deben ir para la ley. El asunto es que al final de cuentas, no solo se pretende que hayan damas, sino que hayan otros seres que no se consideran inclusive parte de algún género de los que se manejan socialmente. Y luchan, y son los que más pelean, son los que más presionan. Y de esto tienen organizaciones internacionales. A nivel legal, ¿tienen derechos? Sí. Como abogados, ¿debemos defender ese derecho que ellos tienen? Sí. ¿Existe una ley en Guatemala donde ellos tienen facultado luchar por sus derechos? Sí. La Constitución dice, todos somos iguales ante la ley.
Y cuando dice todos, está hablando de el que es hombre y se siente hombre, el que es mujer, la que es mujer y se siente mujer, la que es mujer y considera que está atrapada en el cuerpo de un hombre, y el que es hombre y considera que está atrapado en un cuerpo de mujer. Todos somos iguales, porque nuestro país es un país laico, no es religioso en el sentido legal. Entonces, debemos como estudiantes de derecho aceptar que sí tienen derecho. ¿Tienen derecho las chicas a abortar? Tienen derecho. ¿Tienen razón? Para mí que no, pero tienen el derecho. En Guatemala existe el aborto terapéutico, que es cuando se considera que el producto puede provocar la muerte de la mamá. O sea, el aborto sí está regulado en Guatemala. Ahora, como no está regulado, es como que si yo me arrepentí, ya no quiero tener niños porque ahorita me di cuenta que todavía tengo que terminar la carrera. Eso no. Como que estábamos bien con él, pero ahorita que ya le dije que estoy embarazada, ya no quiere, entonces yo para qué quiero niños si la onda era estar con él. Eso no está regulado. Es como la eutanasia, no está permitido que nosotros tengamos un abuelito de 90 años que necesite, por ejemplo, un tratamiento especial y digamos, no, ya me aburrí, mucho estoy gastando, yo necesito comprarme el carro y está bonito y está en oferta. No, ya no le compramos a mi papá nada, todo modo, ya está abuelito. Ya vivió, no se puede tampoco. En otros países sí. Pero a través de los medios de comunicación a nosotros nos llegan oleadas de esto que está sucediendo. Ya está el aborto en la Ciudad de México, ya está el aborto, entiendo yo, en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si en toda Argentina, no sé si Costa Rica ya lo va a implementar, ellos son muy adelantados socialmente. Pero nosotros en América Hispana somos sociedades muy cerradas, muy religiosas, en donde no nos gusta ese tipo de situaciones. Y pareciera que nos están imponiendo agendas, imponiendo formas. Y lo peor es que hay gente interna de acá, incluso acá mismo en Jalapa, interesados que estas agendas se lleven a cabo. ¿Cuál es la finalidad? Pues entiendo yo que respetar los derechos humanos, que el derecho humano al final es del humano, independientemente que el humano se sienta pescado, se sienta, no sé, ballena o lo que sea. No importa. El tema es que si es un ser humano y él se identifica como un ser neutro, lo tengo que aceptar. Pero, como les repito, esto viene de sociedades mucho más, tal vez no avanzadas, sino que socialmente son son menos apegadas a las familias. Son sociedades en donde hay mucha individualidad y nosotros como somos sociedades donde hay mucha integración familiar, hay cosas que todavía nos están costando, pero en algún momento como estudiantes de derecho tenemos que decir que tienen derecho. Tienen derecho. Que moralmente no es correcto, que religiosamente no lo comparto, eso es otro tema. El mensaje, los medios de comunicación, el más estudiado ha sido la prensa, porque la prensa ha sido un medio que ha venido desde los últimos 300 años funcionando. La página 33 podemos ver que, fíjense que la prensa más antigua es del siglo XVI. Crear, ¿verdad? Documentos impresos, se dice que fue en China, donde ellos usaban como unos rodillos, donde colocaban y ahí hacían sus impresiones. Pero más allá de la prensa o de la herramienta que se utiliza para hacer la prensa, lo que nos interesa es el mensaje periodístico. Hay una carrera especial para eso y se profesionalizan para eso. Quisiéramos que fuera un mensaje periodístico verídico, comprobable, sin amarillismos, un mensaje en el cual podamos nosotros tener la confianza de que se está informando lo que es. Lamentablemente es todo lo contrario. Hoy por hoy los medios de comunicación dependen incluso muchas veces de los mensajes malos. Hay periodistas que se dedican a buscar noticias malas para poder incluso extorsionar a las personas involucradas en las noticias malas para no publicarlas. Hay otros que las inventan para poder hacer y crear espacios y nichos de trabajo.
La verdad es que el periodismo hoy por hoy está muy mal visto y lamentablemente parece que no va a cambiar mucho. Por ejemplo, quienes han podido tener el tiempo, si ustedes ven todas las noticias de CNN, van a encontrar que son noticias vinculadas a intereses de Estados Unidos. Todas. Ellos entrevistan a gente que habla bien de Estados Unidos, entrevistan o dan noticias de cuestiones que hace mal Venezuela, que hace mal Nicaragua, Cuba, que hace mal Rusia. Y es una dinámica en donde ellos están atacando constantemente unos 7 países. Si nos vamos al canal Telesur, que es la contraria de CNN, vamos a ver que ellos hablan mal de Estados Unidos, de Inglaterra, de la Unión Europea, y que siempre se van a hacer víctimas. Entonces, nosotros tenemos que decidir cuál información es la correcta. La radio también es un medio de comunicación muy eficiente. Y fíjense ustedes que si en este momento se cayeran las redes sociales, si en este momento el Internet dejara de ser, quizá el medio con más capacidad de penetración en la sociedad es la radio. Porque la radio tiene una ventaja. La radio se transmite por ondas que existen naturalmente en el planeta, que sería la amplitud modulada y la frecuencia modulada. ¿Por qué se llama amplitud modulada? Porque hay una ley que modula hasta dónde puede llegar de acuerdo a la capacidad que tiene el aparato que está repitiendo la información. ¿Por qué se llama frecuencia modulada? Porque también hay X cantidad, como una regla de esas de 30 centímetros. Hay unos espacitos en donde va colocándose las frecuencias. Y estas frecuencias es de acuerdo a la capacidad del aparato que les autorizan a las personas para que tengan una radio. La televisión es un medio de comunicación muy bueno porque comparte imagen y sonido, pero también es un medio de comunicación que se permite, ¿verdad?, hacer cambios sociales sustanciales. Nosotros hoy por hoy tenemos diferentes problemas con la televisión. Los teléfonos celulares son televisiones pequeñas, ¿verdad? Antes la televisión estaba pues en la sala de alguna casa, eran pocas las personas que lo tenían, pero hoy tenemos televisión todos en nuestras manos y tenemos acceso a internet. Y eso nos lleva a tener mucha información, pero esa información no sabemos qué calidad de información es. Si nosotros estudiamos el derecho, tenemos que ser muy cuidadosos de qué tipo de información es a la que nosotros le damos validez. ¿Cuál es la que nos va a formar? ¿Cuál es la que nos va a deformar? Ingresar a grupos, a equipos, a lugares donde hay información o donde nosotros encontramos que hay información que nos interesa como estudiantes, que nos va a ayudar a mejorar nuestro vocabulario, nuestra escritura, nuestro carácter, porque el abogado debe tener carácter no fuerte, sino concreto. Tiene que aferrarse a sus palabras y aunque a veces, vamos a quitar eso aquí, la comunicación está en todos los aspectos de la vida humana, pero en el caso del cine, vamos a ver, voy a buscar. Permítame unos minutos. Fíjense que Adolfo Hitler utilizó el cine y luego los Estados Unidos también como medio de propaganda. Yo justo le iba a mencionar que también el cine pues tiene películas bibliográficas que cuentan historias que son verídicas, la cual nos llena de información, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, la película de Mohamed Ali no la habíamos visto y gracias a la película de Will Smith pues nos empapamos un poquito más de quién era él, por poner un ejemplo. Sí, el cine, Ludin, hoy por hoy ha bajado bastante el interés que se tenía en él. Pero el cine, en esencia, como... Ahí les mandé un enlace, pero es que a mí me da a veces bien chilero el enlace, de repente ya no, aquí está. El cine, en esencia, como consecuencia directa del teatro, ¿verdad, Ludin? Como consecuencia del teatro, el cine no es otra cosa que captar la imagen teatral, resguardarla y poderla reproducir.
porque al final de cuentas el cine es el teatro. ¿Y qué es el teatro? El teatro es un lugar en donde las personas exponían situaciones de la vida cotidiana, ya sean divertidas o no, con música o no, que le daban un sentido, ¿verdad?, distinto a la cotidianidad de la vida. Por ejemplo, en el circo romano, en el Panteón, allá en Roma, el de los Arcos, en el anfiteatro, cada vez que se hacía un evento, por ejemplo, el sacrificio de los cristianos, ese era un mensaje que el emperador mandaba, que era Roma, y que él como dios romano, porque llegaron los emperadores a considerarse dioses, ellos no iban a aceptar otro dios. Nuestra cultura, Ludin y compañeros, está totalmente saturada de mensajes. Y toda vez tenga una intención, se convierte en un mensaje. Porque cuando nosotros hacemos algo con una finalidad, es un mensaje. Les comentaba la otra vez que en derecho mercantil, cuando yo registro una fórmula, por ejemplo, de un refresco, no, algo diferente. Vengo yo y hago mi propia versión del caldo de res y le coloco algún aditamento y esto hace un aroma distinto. Y llego y digo, yo esta receta la creé yo y yo quiero que me quede bajo mi nombre y se va a llamar caldo de res del Oriente. Cuando yo huelo ese aroma, yo ya sé que tiene un nombre. Campero es un ejemplo, ese es el ejemplo más claro. Fíjense compañeros, que es el solo hecho de abrir una botella gaseosa, ¿de quién se acuerdan? ¿Quién usa como anuncio publicitario abrir una botella? Coca-Cola. La Gallo. La Gallo. Ajá. Entonces, los mensajes no necesariamente son escritos, muchas veces son olorosos y son malos. Y como le repito, Ludin, como consecuencia del teatro, el cine sí se ha utilizado como un medio de comunicación, de que existen composiciones muy buenas. A mí me gusta El Señor de los Anillos, con los escenarios que presentan, los efectos especiales y todo eso. Dentro de la música, o sea, yo estaba viendo el otro día un análisis de la batalla cuando ellos llegaron a donde estaba, ¿cómo se llama? El abismo de Hell. Entonces ellos hacían un análisis de la música y decían las personas que estaban haciendo el análisis, cuando este tipo de música suena es porque viene algo nuevo y es lo que sucede con nosotros como espectadores. Estamos tal vez en el cine y comienza a sonar una melodía y eso hace que nosotros nos interesemos y eso nos lleva a tener sentimientos, a generar o a derramar determinados químicos en el cuerpo que nos preparan a un final feliz, que nos preparan a un desenlace fatal o alguna cuestión de triste. Ese mismo recurso se utilizaba desde Grecia, desde Roma. Por eso es que en la parte del teatro es un semicírculo y abajo hay una fosa que es donde se colocaban los que tocaban los instrumentos. El género lírico, que ustedes posiblemente lo escucharon por ahí en el idioma español cuando les daban, el género lírico era porque había una como guitarra pequeña que la gente tocaba, que se llamaba lira, y que al ritmo de la lira comenzaba a cantar. Así fue como la Ilíada de Homero se conoció en Grecia, al ritmo de la lira, y era una tragedia. ¿Por qué era una tragedia? Porque murió el héroe.
Los dos héroes murieron. Murió Héctor y también murió Aquiles. Una tragedia. La Odisea de Homero también es una tragedia. ¿Ya? Y también se canta, o sea, eran como las rancheras de nosotros, pues, los narcocorridos. Si yo me coloco audífonos y comienzo a escuchar al calibre 50 y comienzo a escuchar la canción de Juanito, me da tristeza. Me pongo a pensar a mis amigos que se fueron mojados a Estados Unidos, alguno que se murió, porque da mensaje. Ese es el criterio que yo tengo, Ludy. Sin embargo, es cierto que son composiciones teatrales, pero si para Ludin y para algún otro compañero o compañera, el cine ya no forma parte de los medios de comunicación, lo podemos tomar como algo válido. Podemos analizarlo y podemos hacer una investigación. Y después de la investigación podemos arribar a unas conclusiones y determinar si efectivamente es o no es un medio de comunicación. Porque para eso está la universidad. Cuando me sale una duda, yo la expongo, propongo que hagamos algo. Y si ustedes quieren, compañeros, quienes quieran, podemos el próximo martes, de acuerdo a las investigaciones que ustedes hagan, determinar si el cine es o no es un medio de comunicación. Los reto. Los reto que me demuestran que no lo es o que sí lo es. ¿Les parece? Y luego creo que yo me emocioné porque ya llegué al final, ¿verdad? Porque esta ya es la próxima unidad, el Internet como medio de comunicación. Lo bueno es que nos permitió el tiempo poder hablar un poco. Para el día lunes sería agradable entonces, ya que se logró avanzar acá, que ustedes traigan sus dudas, sus comentarios, que los expongamos, que los discutamos, que hagamos como un ensayo de lo que va a pasar el viernes con el laboratorio y al final el laboratorio en sí mismo es un ensayo del examen parcial. Yo los estoy preparando para el examen. ¿Alguna duda, comentario? ¿Ya se quieren ir a dormir, a descansar, a ver videos, a ver películas? No, gracias, ahí estamos bien. Sí, yo fui ahorita vamos a ver. Licenciado, bien, disculpe que me tome un lapso de tiempo para esta situación. Fíjese que mi persona, mi nombre es Brian Marroquín Alejandro. Primera vez que ingreso a la clase, ¿verdad, licenciado? Pero me gustaría saber si tengo que presentar algo y toda la situación. Disculpe que lo haga acá en público, pero somos un equipo, somos un grupo, ¿verdad? Y les agradezco de antemano. O me proporciona su número, Oli. La pena, Brian, solo hicimos ¿qué fue? Mapa mental. Pero escríbame ahí al WhatsApp para que yo le diga cómo vamos a ponernos al día con usted y para que haga la tarea, ¿verdad? No tenga pena, estamos para servirle. Gracias, licenciado. Mi número está ahí en el WhatsApp, pero si no, los compañeros pienso yo que se lo pueden mandar rápido. Bueno, entonces, después de haber conversado un poco, espero que descansen. Yo que ustedes comenzaba a leer desde ya. Porque son 5 cursos, son alrededor de 150 hojas las que vamos a leer para esos 5 cursos, para esos 5 exámenes parciales. Entonces, yo los invito, lean, hagan sus preguntas, si les gusta hacer preguntas, hagan, no sé, cualquier otra herramienta de estudio, para que logremos puntear la mayor cantidad posible. Que pasen la mejor de las noches, les agradezco. Una foto porque tengo que hacer el informe de que sí estuve platicando con ustedes. Enciendan, por favor, sus cámaras. Muchas gracias, muy amables. Perfecto, muy bien. Gracias por el soporte, Ludin, muy importante. Bueno, que pasen la mejor de las noches. Un abrazo a todos. Quienes tengan dudas, comentarios, me dicen, por favor, por mensaje privado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Licenciado, Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.